¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 17 de octubre. Estamos finalizando la semana y como siempre para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos, es un placer que usted decida informarse junto a nosotros. Le estaremos actualizando sobre lo que ha ocurrido a nivel nacional, internacional y por supuesto que en el ámbito deportivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto en saludarte, Lore, gracias. Y bueno, también a Célida Magaña y a toda la gente que nos ve a través de cada una de las plataformas digitales de la Red Salvadoreña de Medios, también a los que nos sintonizan en Canal 12. Bueno, quiero comenzar con una noticia muy agradable. Ya comenzó la cosecha de medallas para la delegación salvadoreña que está participando en Juegos Centroamericanos en Guatemala. Ya hubo un par de medallas y de eso estaremos hablando. También otra noticia importante. Nathan Ordaz, el jugador salvadoreño que está en el equipo de Los Ángeles FC, ha hecho historia. Se ha convertido en el primer futbolista nacido de las canteras del equipo negro y dorado que firma una extensión de contrato en su equipo, y aparte estaremos hablando de todo lo que se avecina en una nueva jornada de la Apertura 2025. 3 partidos para sábado, 3 partidos para el domingo. Bueno, hay mucha actividad deportiva, sin lugar a dudas, muchas personas estarán pendientes de esta sección. Nosotros les agradecemos por su sintonía, para quienes están atentos de la señal de Canal 12, para los que se conectan también a través de las redes sociales, muchísimas gracias. Les dejamos con los titulares. Y ahora quiero comentarle que un fallecido y varias zonas inundadas han dejado las fuertes lluvias en diferentes puntos del país. Los detalles en la siguiente nota. Intensas lluvias se registraron en las últimas horas en diferentes puntos del país. La zona oriental fue una de las más afectadas. Debido a estas fuertes tormentas, un hombre murió tras ser arrastrado por una corriente en el sector conocido como La Marquesa, ubicado en el distrito de Santa Rosa de Lima, en La Unión. La víctima fue arrastrada por varios metros, ya que algunas calles se encontraban inundadas. En ese mismo departamento, también se reportó el incremento del caudal de la quebrada que atraviesa el sector del centro escolar Hugo Lindo, en la ciudad del Puerto de La Unión, alarmando a los habitantes ante posibles inundaciones en sus viviendas. Mientras que en San Miguel, un pick-up fue arrastrado por una corriente tras el desbordamiento de una quebrada en el distrito de Moncagua. En este caso, solo se reportaron daños materiales, ya que los 2 ocupantes lograron salir ilesos, mientras que el vehículo quedó varado en la zona de un puente. En San Salvador también se reportaron inundaciones, principalmente en el perímetro del monumento Bienvenido a Casa, que conecta con la autopista a Comalapa y el Boulevard de los Próceres, generando dificultades a los automovilistas para poder transitar. Y en La Libertad se reportó un fuerte derrumbe que bloqueó el paso vehicular en el cantón San Antonio, al igual que en el caserío San Luis del cantón El Conacaste. Los conductores tuvieron que buscar rutas alternas mientras se realizaban diferentes labores para despejar la vía. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y el Ministerio de Medio Ambiente y agencias meteorológicas internacionales mantienen en vigilancia varios sistemas climáticos en el Atlántico y en el Pacífico. Uno de ellos podría llegar al Mar Caribe y afectar también Centroamérica. Les brindamos más detalles a continuación. 2 fenómenos atmosféricos mantienen al Ministerio de Medio Ambiente muy al pendiente de los océanos Pacífico y Atlántico. El primero de ellos es catalogado como onda tropical, que se ubica a unas 1000 millas al este de las islas de Barlovento, y su recorrido llama la atención de los especialistas, pues se desplaza hacia el oeste y podría llegar al centro del Mar Caribe y eventualmente a Centroamérica a mediados de la próxima semana, según predijo el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Y aunque de momento no existe una postura oficial de que esta onda tropical pueda llegar al Caribe convertido en huracán, el Centro de Huracanes sí indica que hay un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico para la próxima semana, mientras que el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos le da un 40% de posible desarrollo ciclónico entre el 22 al 28 de octubre, afectando los alrededores del Mar Caribe y Centroamérica, proyección a la que también se suma el meteorólogo estadounidense Noah Berggren, que estima, basándose en modelos climáticos, que la onda tropical sí podría llegar al Caribe como huracán, aunque detalla que su trayectoria y desenlace podrían cambiar.
A este sistema también se suma una baja presión ubicada al sur de las costas de México y que tiene una probabilidad del 50% para los próximos días de convertirse en depresión tropical. Este fenómeno está afectando indirectamente a El Salvador con el aporte de humedad que genera lluvias y tormentas de moderadas a fuertes. Este es un reporte de Fernando. La imprudencia y la excesiva velocidad habrían sido la causa de varios accidentes de tránsito registrados en diferentes puntos del país. Vladimir Álvarez y Raúl Aguilar Ala se trasladaban en este microbús que impactó con la parte trasera de una rastra que presentó desperfectos mecánicos. Al lugar llegaron diferentes instituciones de socorro para liberar a las víctimas que quedaron atrapadas tras el impacto. ¡Levántale toda la ayuda! ¡Falta uno todavía! Se nos alertó sobre 2 personas atrapadas en accidente de tránsito, el cual nosotros trasladamos al motorista, que fue el primero en sacar, y otras instituciones sacaron al copiloto que había quedado atrapado también. En conjunto de los compañeros de Cruz Roja y bomberos hemos sacado al paciente que estaba atrapado, el cual presentaba solamente lesiones menores en la parte de la cabeza. Yo recomiendo para todos los demás conductores también de que tengan mucha precaución al manejar, ¿verdad? Y tengan precaución con los vehículos que están estacionados. El hecho se registró sobre el Boulevard Orden de Malta en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, este percance fue producto de la imprudencia y de la excesiva velocidad. Voy cargado con hierro y el camión se me apaga, se me avería. Pongo un cono. Tenía 40 minutos de estar ahí y a las 6:10 quizás el motorista del microbús no se percató, venía dormido, venía distraído y pues cuando vino a frenar fue como a unos 5 metros y ya no se detuvo pues. Entonces yo tengo mi cono, el cono me lo arrastró. En las últimas horas también se registró otro siniestro en el kilómetro 11 del Boulevard Monseñor Romero en el sentido de oriente a poniente, que aunque no se registraron personas lesionadas, provocó daños en la estructura vial. Y este mismo accidente ha ocasionado que el poste haya caído, obstaculizando en todos los sentidos que van hacia San Salvador. Como referencia para muchos es para los próceres. Tomen en cuenta, ¿verdad?, que el frenado de los vehículos no es el mismo cuando la carretera está seca, pues en este momento a veces hay fluido, todo eso hace que se derrapen los vehículos, no se pueden estabilizar al ver un derrapamiento, ¿verdad? Durante 2025 se han incrementado en un 11% el número de lesionados respecto al año anterior y un 8% los accidentes de tránsito. La distracción del conductor y la invasión del carril continúan siendo las principales causas. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera. Y un motociclista de aproximadamente 35 años perdió la vida en un incidente vial registrado en la carretera que conduce a Quesaltepeque, esto en las inmediaciones del desvío al Boquerón. Las causas del siniestro son desconocidas y se investiga si hubo otro conductor involucrado. Y en San Juan Nonualco, La Paz, 2 motociclistas en estado de ebriedad chocaron con un vehículo estacionado sobre la carretera antigua Zacatecoluca. El primero, Josué Alexander Mejía Flores, de 22 años, tenía 136 grados de alcohol en la sangre. Minutos después, José Ulises Chacón Díaz, de 18 años, impactó el mismo vehículo con 189 grados de alcohol. Ambos se enfrentan cargos por conducción peligrosa. Chacón Díaz también por lesiones culposas. 3 ocupantes del automóvil resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital. Cada día, en promedio, 35 personas resultan lesionadas en accidentes de tránsito y 3 pierden la vida. La distracción al volante es una de las principales causas de estas tragedias viales. Más de 17.000 siniestros viales se han registrado en lo que va de este año, los cuales han dejado 10.189 personas lesionadas. En la mayoría de los casos, las víctimas de estos accidentes de tránsito resultan con múltiples heridas.
Los motociclistas son los que se llevan la peor parte. Más que todo son politraumatizados. Cuando el impacto es severo, pues la persona puede ser de sus miembros o puede ser de la cabeza, que puede llevar un trauma. Y como digo, son traumas algunos severos, algunos leves. Diariamente estamos entre 10 a 15 accidentes diarios. No todos conllevan golpeados, pero sí algunos conllevan fallecidos, que es lo más lamentable. Los accidentes de tránsito también han dejado 934 fallecidos. Entre ellos se encuentran 379 motociclistas y 336 peatones. Las causas de estas tragedias viales son diversas, pero la principal es la distracción al volante. La mayoría pues no hacemos conciencia todavía de que andar manejando es un tema de vida o muerte, de que se debe tener la debida prudencia, primero para cuidarse uno y para cuidar también a los demás. Ahorita acabamos de venir de atender un accidente de tránsito en el que impactaron a 2 motociclistas desde la parte de atrás. Esto pues principalmente sucede cuando los conductores van distraídos, no toman la debida distancia o van distraídos con el teléfono celular también. Algunos conductores no manejan con la debida prudencia que debería ser debido al clima. Cada 24 horas se reportan 59 siniestros viales en promedio. Y es que en las diferentes carreteras se puede observar a los automovilistas o motociclistas cometiendo diversas faltas a la ley de tránsito. Muchos ya han sido sancionados. Que realmente nosotros no es que queramos cobrar más multas, no es que queramos cobrar más impuestos o algo parecido. Claro, ¿verdad? Si alguien incumple nos va a tocar poner las sanciones correspondientes, porque las multas son para los infractores, ¿verdad? No para el que de alguna manera quiere respetar las leyes, sino que para los que irrespetan las leyes de tránsito del país. Hasta la fecha, 1.694 personas han sido capturadas por el delito de conducción peligrosa. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y un autobús de la ruta 79 que se conducía hacia Santa Tecla se incendió a la altura de Las Delicias. 2 personas fueron afectadas por inhalación de humo. Según información de los equipos de emergencia, un cortocircuito originó el fuego. El tránsito vehicular fue interferido mientras los equipos de bomberos controlaban las llamas. Nos aproximamos al lugar y verificamos que en realidad pues el bus estaba totalmente incendiado. Gracias a Dios las personas ya habían sido evacuadas por sus propios medios y por personal así particular que haciendo uso de piedras pues quebraron lo que fue parte de un vidrio y empezaron a salir. La causa puede ser un cortocircuito por algún recalentamiento, porque según versión del motorista el fuego inició en lo que es la parte de la tolva del motor. Llegar, trasladamos lo que es a una persona por intoxicación, ¿verdad? del humo, ya que estaba demasiado fuerte y fueron de las primeras personas que se quedaron allí, que no lograron salir ligero, ¿verdad? Lo que es del bus y se dispersó lo que es el humo ligero. Y otra persona que está siendo atendida ahorita que va a ser trasladada al seguro de Santa Tecla. Y la responsable de envenenar a una joven de 18 años de edad en Sensuntepe, ha sido capturada por la Policía Nacional Civil. Ella junto a la pareja de la víctima se encuentran en investigación, mencionaron las autoridades. De esta manera, Norma Leticia Rodríguez, de 29 años de edad, amenazaba de muerte a su prima Leticia del Carmen Rodríguez. Una advertencia que se hizo realidad. Según relatos, el pasado 2 de octubre la acusada ingresó en horas de la noche a la vivienda de la víctima para inyectarle un líquido altamente tóxico. En casas separadas, pero viven cerca, como a 2 casas vivían. Del hospital de aquí de Sensuntepe que la recibieron para el hospital Saldaña. Fue de noche, de mañana, de noche dicen, porque ya estaba dormida ella. Las 2 eran sordamudas. Leticia acudió a un centro de salud donde le recetaron medicamentos para el malestar que presentaba. El 10 de octubre fue ingresada de inmediato a un hospital de Sensuntepe por intoxicación o probabilidad de envenenamiento. Al siguiente día la trasladaron a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Saldaña. Debido a las complicaciones, falleció el 14 de octubre.
La causa fue intoxicación por pipiridilo, de forma intencional por tercera persona. Según investigaciones de las autoridades, el hecho fue motivado por celos, ya que Leticia era la actual pareja de Edelmo Enrique Méndez Rodríguez, exnovio de Norma. En las últimas horas, fue capturada la mujer señalada como responsable del homicidio de la joven de 18 años de edad en el cantón Río Grande, distrito de Sensuntepeque. Tanto Norma como Edelmo se encuentran bajo investigaciones para determinar su participación y grado de culpabilidad en el hecho. Un informe de Carla Araniva. Y los tribunales condenaron recientemente a un hombre que abusó de una menor de edad por al menos 2 años. A continuación le presentamos el caso. A 18 años de cárcel fue condenado Pablo Josué Díaz Iliesar por haber abusado sexualmente de una menor de edad en varias ocasiones. La fiscalía lo acusó por el delito de violación en menor o incapaz en modalidad continuada, agresiones que iniciaron en el año 2022. Fue aproximadamente cuando la adolescente tenía 13 años de edad, en el año 2022 aproximadamente, que el imputado comenzó con los hechos de una forma continuada en el transcurso del tiempo, manteniendo relaciones sexuales con la menor de edad. Los abusos contra la menor finalizaron en 2024 después de que una denuncia alertara a la Fiscalía General de la República. Ese mismo año, Díaz Iliesar fue arrestado por la Policía Nacional Civil. Además de la sentencia condenatoria, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador también ordenó que el imputado pagara $2.000 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima. Este es un reporte de Fernando Morales. Y rescatistas recuperaron el cadáver de una mujer adulta mayor que se encontraba desaparecida hace 15 días. Cruz Verde de Santa Anita trabajó en conjunto con bomberos en un barranco del cantón El Jutillo, en Rosario de Mora, San Salvador Sur. De acuerdo a familiares de la víctima, se encontraba desaparecida y de acuerdo a las primeras hipótesis, ella habría sufrido una caída causándole graves lesiones que posteriormente le causaron la muerte. Y la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador emitió una orden de captura contra el exdiputado del FMLN, Jorge Shafik Handal, acusado de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública. Esto luego de una apelación de la Fiscalía donde un juzgado anterior le permitiera enfrentar el proceso en libertad. El caso ahora pasa al juzgado segundo de instrucción, que deberá tramitar una difusión roja ante Interpol para su búsqueda. Handal reaccionó en redes sociales ante ellos, mientras la Fiscalía General de la República lo vincula con la supuesta venta irregular de una finca que no le pertenecía por completo. Dudas ha dejado la nueva modificación del plazo para pagar el aguinaldo en el sector público y privado. En la siguiente nota le resolvemos algunas de estas dudas. ¿Se ha preguntado usted quién definirá la fecha de entregar el aguinaldo a los empleados dentro del lapso estipulado? ¿Será el patrón, la norma o el trabajador? Inciso segundo del artículo 200 del texto de la reforma establece que será el patrono el que determine la fecha en que va a pagar el aguinaldo. Algunos puestos como ejecutivos de ventas, asesores o vendedores reciben comisiones además de su salario base. Noviembre y diciembre suelen ser sus meses más productivos. ¿Qué ocurrirá con el monto de su aguinaldo si lo reciben antes de esas fechas? Un ejecutivo de ventas que su mejor periodo de ventas es el de octubre-diciembre, pero el patrono decide pagar el aguinaldo el 20 de octubre. Quiere decir que todas esas comisiones que esa persona puede devengar en su mejor periodo de ventas no van a ser consideradas para calcular el valor de su aguinaldo. Y para el siguiente año, esas comisiones de ese último periodo tampoco se tomarían en cuenta porque están fuera del periodo de esos 6 meses. Con la reforma, la empresa puede entregar el aguinaldo escalonado por departamentos, pero no fraccionarlo. La ley presupone que la prima de aguinaldo se debe pagar de una sola vez, o sea, yo no la puedo prorratear. En la fecha que el patrono disponga, en ese momento yo tendría que pagarle de una sola vez la prima de aguinaldo al trabajador.
Sin embargo, algunos salvadoreños no están de acuerdo con que el aguinaldo se entregue a partir de octubre, pues temen gastarlo antes en otras cosas, ya que lo tienen destinado para pagar la educación de sus hijos el próximo año. Porque el aguinaldo siempre se da en diciembre. Más que todo los padres de familia lo ocupamos más que todo pues, para el estreno de los niños o también para los útiles o también para la matrícula de los mismos. Así que yo no estoy muy de acuerdo con eso. Los salvadoreños de clase media, digámoslo así, usamos el aguinaldo para los gastos de los útiles del próximo año y también parte de eso se destina a lo que son los gastos de las fiestas de fin de año. Entonces, si me dan antes el aguinaldo, me lo gasto antes. Mi primera reacción sería de que no, vea, pero si me lo dan ahorita y haya posibilidades de que no me lo den a fin de año, mejor que me lo den ahorita. ¿Vea? Pero, ¿qué pasa si el trabajador se niega a recibir el aguinaldo en la fecha estipulada por el patrón? El patrono se libera de responsabilidad porque quien está negándose a recibir el pago de la prima es usted. Ahora, obviamente esto no implica que si, por ejemplo, el patrono decide pagar el 30 de noviembre, pero de común acuerdo con usted deciden que a usted personalmente se lo van a pagar en otra fecha, que eso no se puede hacer. Ahí la empresa lo que tendría que hacer es documentar ese acuerdo para protegerse frente a una acción de inspección de trabajo. Algunas empresas han decidido reunirse con sus colaboradores para establecer un acuerdo y juntos determinar la fecha de pago del aguinaldo. Una acción que no está prohibida por la ley, siempre y cuando no se pasen del lapso establecido por la norma. Un informe de Carla Araniva. En otras noticias, les comentamos que la Universidad de El Salvador presentó el Diccionario Especializado de Educación Superior de Lengua de Señas Salvadoreña, que establece un lenguaje técnico que se utiliza dentro de las diferentes carreras. Este centro de estudio creó la Unidad de Educación Superior Inclusiva hace 10 años con el objetivo de brindar herramientas de enseñanza a estudiantes con discapacidad auditiva y visual. Se ha elaborado un diccionario de lengua de señas a través del cual se pretende establecer también un lenguaje técnico que se utiliza dentro de las diferentes carreras. ¿Por qué? Porque existe un lenguaje de señas común a través del cual las personas que tienen una discapacidad auditiva pueden comunicarse. Sin embargo, en el lenguaje general de las diferentes áreas del conocimiento se tiene también un lenguaje técnico. Ha avanzado en el tema de inclusión en la educación superior. Nuestro interés es que también las otras universidades puedan incorporarse en esto. Y las comunidades son la base para una soberanía alimentaria en El Salvador. Conozcamos las opiniones de expertos en la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Políticas públicas que deben estar enfocadas en la soberanía alimentaria es el llamado que hace un representante de productores salvadoreños. Y es que aún resienten el 40% menos de la cosecha de 2024, pero su mirada se fija en 2026, pues la perspectiva apunta a que la producción de granos básicos será menor que la de este año. Año con año se van sumando más cantidad de personas a la inseguridad alimentaria. En 2024 se sumaron 40.000 personas. Esto significa que si seguimos así, vamos a tener por lo menos 80-90% de personas con inseguridad alimentaria. Ahorita estamos un poquito arriba del 50%. Y es preocupante, ¿por qué? Porque la alimentación es básica para que el pueblo se desarrolle, para que el país se desarrolle. Mientras que 673 millones de personas en el mundo aún viven con hambre y se contrastan con los 900 millones de individuos obesos y 35.5 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. El Papa León XIV denunció el uso del hambre como arma de guerra. Inanición deliberada, un crimen de guerra, como también el impedir intencionalmente el acceso a los alimentos a comunidades o pueblos enteros.
La sostenibilidad, aseguró Treminio, es otro punto importante para abrir brecha en la producción agrícola en el país. En reiteradas ocasiones, organizaciones han revelado el poco interés de jóvenes en trabajar la tierra. Y a los productores el llamado es a irse adaptando a esta nueva situación, ir cambiando paulatinamente el uso de agroquímicos 100% en la agricultura por una producción cada vez más saludable y una producción cada vez más orgánica. Treminio llamó a las autoridades y personas a crear cultivos sostenibles que permitan la independencia de producción y consumo. Datos de la FAO indican que 1/3 de los alimentos se pierde o desperdicia. El 13% se echa a perder durante la cosecha y el transporte, y el 19% en las etapas de venta y consumo. Este fue un informe de Marina Alas. Y si hablamos de maíz, cada salvadoreño consume en promedio 312 libras al año. Esto de acuerdo a la Asociación de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. En total, estos son 18.813.501 de quintales para 2025, pero este año solo se han producido 10.997.000 quintales del grano, es decir, que hay un déficit de 7.815.000. Este faltante se compensa con importación. Y mientras tanto, el frijol, cada salvadoreño consume en promedio 39 libras al año. La proyección es de un total de 2.398.000 quintales para este 2025. Pero este año solo hubo una producción de 1.350.000 quintales, es decir, hubo un déficit de 1.048.000, pero para suplir esta carencia se hace con frijol importado. A cambiar de tema, ahora les comentamos que una persona que reciba cuidados médicos por enfermedades crónicas u otro tipo puede contraer infecciones. Según expertos, se advierte de las consecuencias y también les vamos a explicar cómo prevenirlas. Este tipo de infecciones pueden ser tan severas que maten a la persona, que la lleven a la muerte, y por eso hay que prevenir. Esta es una de las múltiples consecuencias que pueden provocar las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, que pueden adquirirse no solo en los hospitales, sino también en centros de rehabilitación o en casa, cuando se tiene un paciente con enfermedades crónicas. No le va a estancia intrahospitalaria prolongada, va a incrementar la estancia intrahospitalaria. Por lo tanto, si está en un hospital público, el que esté más tiempo hospitalizado, la utilización de la cama es mucho mayor tiempo. Va a haber mayor gasto para la atención de esa persona. Si está ingresada en un hospital privado, pues significa más gastos de bolsillo de la familia o de una persona. Las neumonías, infecciones de la sangre y de las vías urinarias son las más frecuentes. De acuerdo con Solano Leiva, estas son producidas por bacterias resistentes a antibióticos. Lo importante es el lavado de manos del personal de salud, el lavado de manos antes de atender al paciente y luego de darle los cuidados. El uso de, por ejemplo, si nuestro paciente necesita sonda vesical, pues retirarla lo más pronto posible, no dejarla permanente. Pacientes con enfermedades crónicas, personas mayores de 60 años y los niños pequeños están más propensos a adquirir este tipo de infecciones. En hospitales se cataloga como aceptable una tasa de prevalencia de hasta el 5%. Significa esto, que de cada 100 pacientes que ingresen al hospital, al menos 5 pueden llegar a infectarse. Pero cuando ya son, como en el Seguro Social reportaba el doctor Aguirre de Simetriz, de un 17 a 20%, es decir, 17 a 20 personas se infectan de cada 100, pues ya eso es preocupante y debe investigarse cuáles son las verdaderas causas de esto.
qué está sucediendo eso. Un informe de la Organización Mundial de la Salud reveló que la sepsis o una respuesta del cuerpo ante una infección asociadas a la atención médica tiene un impacto alarmante en la evolución de los pacientes, que ha provocado que 1 de cada 4 fallezca, una cifra que aumenta a más de la mitad cuando están siendo tratados en una unidad de cuidados intensivos. Este es un informe de Marcela Rivera. Información internacional. Finalizamos esta entrega de Noticiero Hechos, como siempre dándole las gracias por habernos acompañado. Les deseamos un feliz fin de semana y les invitamos a que se mantengan pendientes de las redes sociales de Noticiero Hechos.